Hola, soy David Palma, soy profesor lector con la Facultad de Economía y Empresa y hoy día les quiero conversar un poco acerca de transporte, en particular transporte urbano. El transporte, como sabemos, es un motor fundamental para el desarrollo económico e inclusión social. No solamente un buen transporte nos permite acceder a precios más bajos de productos, sino que nos permite acceder a oportunidades laborales, económicas, recreativas dentro de la ciudad, que de otra forma quedarían demasiado lejos como para accederlas. A lo largo del tiempo, nuevos y más diversos modos de transporte han incrementado nuestra movilidad y acceso a oportunidades. Por ejemplo, el desarrollo de ferrocarriles permitió a finales del siglo XIX expandir la ciudad, porque ahora los trabajadores podían vivir en la periferia y viajar rápidamente hacia el centro. Sin embargo, tal vez el cambio más importante para nosotros, al menos, ha sido la masificación del automóvil a mediados del siglo XX. Este cambio generó dos cosas principalmente. Uno, expandió aún más la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no necesitábamos ni siquiera vivir cerca de estaciones de trenes o de tranvías, sino que teniendo automóviles particulares podíamos vivir en cualquier parte de las afueras de la ciudad y acceder fácilmente y rápidamente al centro de actividades. Sin embargo, estos beneficios que otorgó el automóvil no eran gratis. Hay también dificultades asociadas al uso del automóvil. Principalmente generó el automóvil mucha congestión. La congestión a su vez aumentó los tiempos de viajes. Los automóviles sabemos que contaminan más que otro modo de transporte, lo cual se agregó un efecto sobre la congestión, porque si se pasaba más tiempo en las vías, en las calles, esperando moverse, aumentaba aún más la congestión y las emisiones de lo necesario. Y finalmente, esta expansión de la ciudad un poco fuera de control generó ciudades demasiado dispersas, ciudades dependientes del automóvil y ciudades segmentadas también. Adicionalmente, y agregando a esta situación, el uso del automóvil tiende a desplazar el uso de otro modo de transporte. Por ejemplo, el transporte público se hace altamente ineficiente en ciudades demasiado expandidas. Si cada barrio, cada casa queda lejos de la otra, es imposible diseñar un sistema de transporte público que tenga una cobertura adecuada. Y además, este mismo proceso de expansión de la ciudad tornó viajes en caminata o viajes en bicicleta muy difíciles. Si tengo que viajar 30 minutos en auto para llegar a mi lugar de trabajo, es muy difícil que pueda hacer ese viaje en bicicleta. No imposible, pero difícil. Aun cuando estos problemas son bien conocidos por expertos y por la comunidad en general, hay un importante nivel de desacuerdo en cómo solucionarlo. Hay quienes hablan, por ejemplo, de que necesitamos tecnologías nuevas, de que necesitamos automóviles eléctricos, automóviles autónomos o incluso automóviles o drones voladores que nos permitan viajar dentro de la ciudad. Sin embargo, estas soluciones no resuelven el problema de fondo, que tiene que ver con el automóvil mismo, con la expansión descontrolada de la ciudad. En cambio, lo que debiéramos hacer y lo que debiéramos centrar nuestra atención es en tecnologías ya existentes que nos pueden proveer una solución mucho más eficiente. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Debiéramos promover el transporte público y el transporte activo. ¿A qué me refiero con transporte activo? Bicicleta, caminata principalmente. ¿Por qué? Porque el transporte público es mucho más eficiente que el transporte privado, que el automóvil. Emite menos contaminación por pasajero transportado que un automóvil y además tiende a aumentar la densidad de la ciudad. Al mismo tiempo, el transporte activo, bicicleta, caminata, es definitivamente la mejor forma de viajar. No solamente tiene las emisiones mínimas o nulas, sino que también nos ayuda a mejorar nuestra salud y en definitiva hace de la ciudad un espacio mucho más amigable, un espacio que compartimos con otros. Entonces, en lugar de fijarnos en
o buscar tecnologías nuevas que permitan mejorar nuestros problemas de transporte actualmente, debiéramos centrarnos en política pública, en cómo podemos mejorar la situación con las herramientas que ya tenemos, que son suficientes. Dicho esto, que tengamos los medios de transporte necesarios actualmente no quiere decir que sea fácil implementar esta situación. Un transporte eficiente en la ciudad requiere dos aspectos principalmente. Uno, reducir el uso del automóvil actualmente, y dos, cambiar la escala de la ciudad a una escala más pequeña, más densa, más a nivel humano. Respecto a lo primero, reducir el uso del automóvil es muy difícil. ¿Por qué? Porque el automóvil ya está introducido como el modo por defecto, el modo típico de transporte en la ciudad, y la ciudad misma, su diseño tiende a promoverlo. En la literatura científica se han explorado distintas alternativas. En general podemos identificar dos tendencias. Una que es promover el transporte público a través de subvenciones, incluso, por ejemplo, pagarle a la gente para usar la bicicleta. Y hay otros que proponen lo contrario, el garrote, ¿no es cierto? O castigar el uso del automóvil a través de impuestos adicionales, a través de restricción dentro de ciertas áreas urbanas. La verdad es que ambos enfoques tienen beneficios y dificultades, desafíos, por lo cual lo más probable es que una combinación de ambos sea necesaria para lograr nuestro objetivo. Eso no quiere decir que no haya dificultades políticas, tal vez. Muchas veces, al tratar de implementar estos cambios, hay oposición principalmente de parte de los automovilistas. Y también hay un aspecto de inercia. Una vez que alguien comienza a utilizar el automóvil, es difícil cambiarse porque uno, no se conocen otros modos, dos, se hizo una inversión importante, por lo tanto se tiende a querer usar el automóvil para amortizarlo. El segundo aspecto es el diseño de la ciudad. El diseño de la ciudad, tratar de densificarlo, de hacerlo más amable, de hacerlo a una escala más humana. En urbanismo actualmente está muy en boga el concepto de ciudad de 15 minutos. En el fondo esto quiere decir que debiéramos diseñar la ciudad de tal manera que con el centro en mi hogar debiera tener acceso a los principales servicios y lugares de trabajo también en un radio de 15 minutos caminando o en bicicleta. O si algo está más lejos, debiera tener acceso a un modo de transporte público dentro de esos 15 minutos para llegar a destinos más lejanos. Si bien es una idea muy atractiva y que ha funcionado muy bien en algunas ciudades, en París, por ejemplo, se está tratando de implementar, no es fácil de hacerlo. Requiere una inversión importante, requiere que la ciudad ya tenga algunas características que no sea que tenga un nivel de densidad importante, por ejemplo, pero más allá de implementarlo al pie de la letra, es una idea, un concepto importante para guiar desarrollo futuro de ciudades. Existen otras ideas también, como por ejemplo la ciudad de bicicletas eléctricas, que puede ser un poco más sencilla de implementar, que propone transformar la mitad del área vial, o sea, la mitad de las calles, dedicarlas exclusivamente a bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, patinetas. Esto sería más sencillo en la medida que no requiere transformar la ciudad entera y supone además un impulso muy fuerte al transporte activo y al mismo tiempo un castigo al transporte en automóvil, porque aumentaría la congestión, sería más difícil viajar en automóvil. Pero por supuesto esto requiere un acuerdo muy grande entre todos los habitantes de la ciudad para hacer este cambio. De nuevo, es una propuesta prometedora, pero también tal vez debiéramos considerarla como un concepto más que una aplicación práctica. En resumen, no existe una solución única para los problemas actuales de transporte. Lo que sí podemos identificar son guías. Primero, debiéramos promover de la forma más fuerte posible el uso de transporte activo, bicicleta, caminata. Esa debiera ser la prioridad.
Segundo, para los viajes más largos debiéramos promover el uso del transporte público, tren, buses, metro. Y finalmente, debiéramos desincentivar el uso del automóvil. Y finalmente tenemos que recordar que el transporte, especialmente el transporte urbano, es una actividad derivada. O sea, yo viajo porque quiero hacer algo. Por lo tanto, el sistema de transporte está profundamente conectado con el sistema urbano, con la ciudad misma. Si modificamos el sistema de transporte, modificamos la ciudad. Si modificamos la ciudad, modificamos el sistema de transporte. Por lo tanto, no podemos ver el transporte, especialmente el transporte urbano, como un problema aislado. Es parte del urbanismo, es parte de la ciudad. Y eso es algo que deberíamos tener en consideración siempre cuando pensamos en este tipo de problemas.